Amigos televidentes, continuamos con nuestro segmento de entrevistas y vamos a dar la bienvenida vía telemática a Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta por UNES. Hablamos sobre de este caso que ha preocupado a todos los ecuatorianos, sobre el juicio a Pablo Oselli, excontralor subrogante. Ya se tiene determinado un tiempo específico para que al menos en la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, presente un informe luego de haber escuchado la comparecencia precisamente de Oselli desarrollada en días anteriores. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar con nosotros esta mañana. Personalmente usted ha tenido 6 motivaciones para que se dé en efecto esta censura, que es lo que se puede dar en este tipo de casos. ¿Cuáles son estas y cómo mira que se está avanzando en este tema? Bienvenido y buenos días. Para la directa audiencia de Imbabura, de Ibarra, nuestro saludo muy cordial, gracias por el espacio nuevamente. Bueno, efectivamente hemos llevado adelante un proceso de sustentación del juicio político a este personaje, al señor Oselli, quien estuvo al frente de la Contraloría, digamos, durante los últimos 4 años. Dentro de los causales que nosotros hemos establecido hay 6 elementos de convicción muy fuertes que me demoré cerca de 3 horas de poderlos explicar precisamente con pruebas documentales, con pruebas testimoniales, conforme el debido proceso y también con legítimo derecho a la defensa de Oselli, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Yo lo que he hecho es primero abrir una caja de Pandora, ahí le toca a la comisión tratar de armar el rompecabezas. Dentro de estos elementos están, por ejemplo, la legalidad de Oselli al frente de la Contraloría. Empezamos cuestionando desde ahí. Oselli se queda no por un acto administrativo, sino por un acto de fuerza, es decir, por el respaldo que le dio Moreno, por el respaldo que le dio el presidente de la Asamblea de aquel entonces, pero no hay un acto administrativo. Es más, en la comparecencia a la Comisión de Fiscalización se establecieron las declaraciones públicas de quienes eran en ese momento el Contralor, en este caso Poli, la directora de Talento Humano, quienes dan fe, digamos, de los actos que se hicieron. Se firmaron 3 acciones de personal, la 913, 914 y 915, precisamente cesándolo a Oselli y colocando a Sabet Chamón al frente de la Contraloría. Entonces estamos ante un elemento bastante fuerte, digamos, de una arrogación de funciones del propio Oselli. El siguiente elemento tiene que ver precisamente con un contrato que se firma con Daniel Salcedo Bonilla. Quizás este nombre puede ser muy común para la directa audiencia de Imbabura. ¿Quién era Daniel Salcedo Bonilla? Daniel Salcedo Bonilla era este personaje que estaba envuelto precisamente en las redes de corrupción del reparto de hospitales, de las fundas de cadáveres. Con este personaje se firma, Marilyn, un contrato por $1.150.000 con una serie de irregularidades entre la Contraloría y la empresa HDC. Y precisamente hay una serie de observaciones que hace la propia Contraloría a esta empresa antes de firmar el contrato. Es decir, ya estaba cuestionada esta empresa, pero aún así firmaron este proceso. El tercer elemento tiene que ver con una grosera intromisión dentro de la función electoral. El tercer y cuarto elemento. Primero, lo hicieron tratando de eliminar a 4 organizaciones políticas. Se creía el todopoderoso señor Oselli. Con una resolución pretendió eliminar a 4. Luego pretendió destituir a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. Y no contento entre la primera y la segunda vuelta, quiso intervenir en esa elección tratando de hacer una auditoría informática. Ese era el todopoderoso señor Oselli. Quería meterse a como dé lugar dentro de una función distinta que es la función electoral. Ahí está el tercer y cuarto elemento. Y el quinto tiene que ver con el desvanecimiento de glosas en favor de Odebrecht, digamos, Odebrecht, una empresa corruptora. Se establecen glosas en favor o en contra de funcionarios públicos, pero a la empresa, que a todas luces es una empresa corrupta y corruptora, no le pasa absolutamente nada en el país. ¿Quién firma todos esos exámenes? El señor Pablo Oselli. Estimado asambleísta, lo que ha llamado la atención es la comparecencia precisamente de Oselli en días anteriores, asegurando de que el desvanecimiento de glosas al menos es lo que dentro de sus competencias él pudo haber realizado sin ningún tipo de inconveniente. Además acusó a la Comisión de Fiscalización de no saber absolutamente nada de cómo se llevan las funciones de la Contraloría y las funciones dentro de la Comisión. ¿Qué opinión le merece también esta actitud un tanto beligerante del ex Contralor subrogante ya en el interior de la Asamblea? Gracias, Marilyn. Sí, efectivamente. Más allá de los adjetivos calificativos, de una serie de elementos adicionales que denostaban, digamos, de la actuación de la comisión, yo no voy a caer en el lodo que él se encuentra para salir a responder esas groserías, pero sí con elementos de convicción muy claros. Cuando él dice que es legal y es legítimo que se puedan desvanecer glosas,
Evidentemente lo es, estimada Marlin, pero conforme el debido proceso, conforme el establecimiento de los procesos administrativos. Es decir, desde que usted inicia un examen, se conforma un equipo auditor. Ese equipo auditor lo que hace es buscar hallazgos. Esos hallazgos se convierten en un informe borrador. Ese informe borrador, los administrados, es decir, los imputados, pueden empezar a presentar pruebas de descargo. Luego va a la predeterminación de responsabilidades, ahí también tienen la posibilidad de presentar pruebas de descargo. Luego va a la dirección de responsabilidades y también, digamos, hay recursos de revisión. En todo caso, una cosa es desvanecer glosas conforme el debido proceso y en el ámbito administrativo, conforme los elementos de convicción, pero otra cosa muy distinta es lo que hizo Celi. Él desvaneció glosas en favor de empresas cuyo sobrino estaba ligado a esta empresa Petroecuador y favoreciendo a la empresa No Limit con contratos a cambio del 14%, en el cual también este personaje, su sobrino, que está sentenciado en Miami, pedía el 20% para pagar las facturas. Se hace un examen especial de Contraloría, se establecen responsabilidades y resulta que a través del hermano de Celi, Pablo Celi, que también ya asumió un procedimiento abreviado, se desvanecen esas glosas. Entonces una cosa es muy distinta dentro del debido proceso y otra cosa es lo que hizo Celi. Y ya no estamos hablando de solo las glosas de la empresa No Limit. Yo, como les dije al inicio de la entrevista, abrí la caja de Pandora, Marilyn, pero luego se encontraron una serie de elementos adicionales. Desvanecimiento de glosas de Claro, 111 millones de dólares. De la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 7 millones de dólares. Hay unos contratos que se firman con la empresa Crudo Negro, que salieron también a la luz. Es decir, todos esos elementos, hoy tiene la Comisión de Fiscalización la responsabilidad enorme de poder armar ese rompecabezas de lo que sería todo un esquema de corrupción que sigue operando lamentable y dolorosamente en la Contraloría General del Estado. Bien, ahora, asambleísta, lo que se espera, bueno, algunos legisladores no han querido adelantar criterios en cuanto a la formulación de este informe de la Comisión de Fiscalización, pero allí la capacidad que tiene y la responsabilidad que tiene también la Comisión de la Asamblea General es bastante grande. Dentro de las competencias también poder dictaminar que exista precisamente una censura a Celi. Ahora mi pregunta ¿es suficiente la censura para Celi en el caso de haberse dado todas estas pruebas, todas estas comparecencias en juicio político asambleísta? No, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque al final del día el Estado es el afectado, estimada Marilyn. Porque cuando se desvanece una glosa, quiere decir que el Estado perdió recursos, fruto, pues, en muchos de los casos, fruto de un esquema de coima, fruto de un esquema de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Más allá de la censura a este funcionario, que yo creo que es un acto moral, un acto moralizador, y tiene la facultad la Asamblea Nacional, porque también él dijo que la Asamblea, ¿cómo así le llama juicio político? Porque es parte de las capacidades fiscalizadoras, conforme el artículo 131 de la Constitución, pues. Pero el segundo elemento que me parece que es importante es que durante todas las comparecencias, que se han llevado más de 50 comparecencias, insisto, han salido a la luz una serie de elementos nuevos. Todos esos elementos tienen que constar en un informe. Ese informe tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para el juicio político ya, darle el legítimo derecho a la defensa, pero al final tiene que incluir una recomendación. Y esa recomendación tiene que ser que todo el expediente vaya a la Fiscalía General del Estado para que en el ámbito jurisdiccional también se lleven adelante una serie de acciones, que son acciones reparatorias en muchos de los casos a favor del Estado ecuatoriano, como por ejemplo con la empresa Odebrecht. Colombia, Panamá, otros países del mundo demandaron a Odebrecht por el daño que se causó dentro de sus países. Ecuador no lo ha podido hacer. Es más, recién en el año 2020, con un procurador que más parece abogado de las transnacionales, se presentó una demanda por un contrato, uno de todos los que firmó Odebrecht, por el poliducto Pascuales Cuenca. Entonces, creo que esto nos da la base, una base fundamental, primero para ejercer las acciones en el ámbito jurisdiccional. Y lo segundo, eso le va a dar nuevos elementos a la persona que vaya a estar al frente de la Contraloría General del Estado, con respecto a lo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer una autodepuración de la propia Contraloría, porque muchos de esos funcionarios que se prestaron precisamente para esas redes siguen estando en la Contraloría. Yo creo que el 99% de los funcionarios son funcionarios honestos, pero hay ese 1% que no deja de estar al interior y que se presta precisamente para este tipo de capacidad. Entonces, eso es lo que... Hay que sanear. Pero ¿cómo se lo hace, asambleísta? Es muy complicado también, sanear todas esas redes
que contribuyeron también para estos presuntos delitos es complicado. Sí, pero hay que hacerlo. Fíjese, Marilyn, no sé si usted recuerda lo que era la unidad de rentas internas, por ejemplo. Antes de que exista el SRI, había el Ministerio de Finanzas, y recordará usted que no se cobraban los impuestos en el Ecuador. ¿Qué es lo que hizo? Hubo una modernización de esa institución, que institucionalizó, que fortaleció el servicio de rentas internas y empezó a cambiar esa dinámica. Creo que hay que hacer un tema similar. Yo creo que hay que declarar en emergencia a la Contraloría el nuevo funcionario, que tiene que ser nombrado en función de comisiones ciudadanas totalmente transparentes, Marilyn, que los mejores perfiles puedan ser parte de este concurso de méritos de oposición, y ojalá tengamos la entereza de un funcionario para poder llevar adelante un proceso de moralización en la Contraloría General del Estado. ¿Que parte de qué? Posiblemente una declaratoria de emergencia, una depuración, una autodepuración. Hay esos funcionarios que se repiten en los diferentes exámenes, ya sea en los equipos auditores, en la predeterminación de responsabilidades, que son las glosas que se desvanecen. Ese tipo de personas no tienen que estar en la Contraloría General del Estado. E inclusive en el ámbito local, digamos, en las delegaciones provinciales también existen esos funcionarios. Entonces hay que hacer una autodepuración, hay que institucionalizar procesos. ¿Cómo puede ser posible que en 4 años todos los procesos y los procedimientos al interior de la Contraloría se hayan cambiado en 10 veces con CELI? Precisamente eso se da para que se puedan hacer toda esa serie de fantasías. Entonces hay que institucionalizar procesos, y desde la Asamblea Nacional nuestra corresponsabilidad también es en fortalecer a través de una reforma la ley orgánica de la Contraloría. Yo no descartara, por ejemplo, la competencia concurrente. Mientras usted realiza la contratación, la Contraloría está ahí en ese momento, no después, no el examen ex post, porque ahí ya se ven solo las responsabilidades que habrían omitido los funcionarios. ¿Por qué no hacer un acompañamiento permanente, digamos, de la Contraloría General del Estado? Quizás son algunos de los elementos que se tienen que poner sobre la discusión y sobre el tapete. Listo. Este 5 de agosto tiene la Comisión de Fiscalización para entregar este informe que deberá albergar algunas observaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se realizará al interior de la Asamblea para finalizar, mi estimado asambleísta? Sí, gracias, Marilyn. Efectivamente, ahí está el 5 de agosto. El 5 de agosto tiene que presentarse un informe. Ese informe tiene que armar ese rompecabezas que hemos abierto la caja de Pandora. Tiene que incluir los diferentes elementos, cada uno de los causales, los 6 causales que he presentado. Es más, me he quedado corto, dejen decirle, Marilyn, porque ya cuando empezamos a revisar los testimonios, las pruebas documentales, van saliendo a la luz más cosas adicionales. Todo eso tiene que estar recogido en el informe. Ese informe tiene que recomendar el juicio político a Pablo Celi, y la Asamblea tiene 5 días, la Presidenta de la Asamblea tiene 5 días para poder convocar a una sesión de la Asamblea Nacional y poder llevar adelante la interpelación a este funcionario, por supuesto dándole legítimo derecho a la defensa. Al final del día tiene que haber una censura, y voy a pedir que todo el expediente se remita a la Fiscalía General del Estado para que se inicien precisamente las acciones en el ámbito jurisdiccional. Muchísimas gracias. Ha sido Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por UNES, dialogando con nosotros de este caso que ha preocupado a todos los ecuatorianos, y esperemos que tenga un término en el marco de la justicia, para que se sienten precedentes en todo caso, y luego futuro pues pensar en sanear la institución, la Contraloría, que hace muchísima falta. Muchísimas gracias, asambleísta. A ustedes, muchas gracias. Les agradezco a usted, Mari, y por supuesto a la directa audiencia por habernos escuchado. Un buen día para todos.